Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un honor que estén todos aquí conectados el día de hoy en nuestra sesión de webinars Aprendiendo 3D. Por ahí disculpen si de repente me entrecorto o escuchan a mi perrito de fondo. Es parte de estar en casa trabajando y cuidándonos en esta época de contingencia. Y pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría darle la bienvenida por segunda ocasión en esta serie de webinars Aprendiendo 3D al presentador del día de hoy, Gerardo Ortiz, que nos acompaña desde Houston y nos va a estar platicando más acerca de una nueva tecnología que no hemos platicado con ustedes y que Gerardo siempre en las últimas dos sesiones que ha estado con nosotros, en la última sesión nos viene a presentar también una tecnología nueva y el día de hoy también nos va a presentar otra tecnología nueva. Y pues él es parte de una empresa que se llama 3D en Metal, pero también representante de lo que les va a estar platicando el día de hoy. Y no me queda más que agradecer a todos. Y pues bueno, Gerardo, te voy a ceder la palabra y otra vez nuevamente agradecerte por compartir con toda la audiencia todo ese conocimiento y todas esas ganas que tienes de que conozcan todas estas tecnologías. Gracias, Omar. Antes de comenzar la presentación, quisiera preguntarle a Nancy Hardwick si está presente. Nancy Hardwick, if you are there, could you introduce yourself? Nancy es la CEO de Meld Manufacturing y le quiero dar yo la bienvenida y quiero darle un momento para que pueda presentarse personalmente. So, Nancy, if you could have some words for us, please. Appreciate it. Welcome, Nancy. Sorry, welcome. It's very nice to have you here. She's the CEO of Meld Manufacturing, guys, so please meet her. And if you could give a few words for all the audience that we have in here. We're also live on Facebook. We will be on YouTube. So we're going to be here for later on as well. Well, thank you so much for the opportunity to be here and to share the Meld technology with you. It's an honor to be a part of the program today. I'm very excited to showcase what I think is the future of 3D printing and repair in metals, and also very thankful to have Gerardo here helping us to make this presentation. So I look forward to it. I'm standing by to answer any questions and be supportive. And again, I'm just very grateful for the opportunity. Thank you, Nancy. Nuevamente, Nancy Hardwick es la CEO de Meld Manufacturing, que es la empresa de la cual estaremos hablando esta mañana. Voy a compartir mi pantalla para poder hablar de la tecnología y de la presentación que tenemos programada para hoy. Creo que todos la pueden ver ahora. Y bueno, vamos a hablar de Meld Manufacturing, cuya tecnología sin fusión o sin derretir el metal puede hacer grandes cosas para la fabricación en 3 dimensiones, para el tema de reparaciones, para el tema de uniones, para el tema de añadir dispositivos, features, características especiales a metales ya existentes o a piezas ya existentes. Y creo que van a poder ver que realmente es una tecnología única que tiene una gran versatilidad y puede ser el futuro para muchas etapas de fabricación. Exploraremos una vista general de la tecnología Meld. Vamos a dar ejemplos de los materiales utilizados, pero son solamente ejemplos. Hay una gran gama de materiales que se pueden utilizar. Vamos a ver algunas aplicaciones. Vamos a comparar las propiedades que tiene la tecnología de Meld con otros métodos de fabricación. Vamos a ver los modelos de máquinas que ellos tienen disponibles en el mercado. Y por supuesto queremos dejar un tiempo para poder hacer preguntas y respuestas. ¿Qué es Meld y qué es lo que lo hace diferente de otras tecnologías? Y vamos a comenzar viendo un video de una pieza cilíndrica de 3 metros de diámetro, 10 pies de diámetro, fabricada totalmente con la tecnología de Meld en aluminio. Y quiero comenzar con eso porque ahí van a poder ver cómo la máquina funciona, cómo es capaz de hacer piezas tan grandes
y la sencillez del proceso y la capacidad que tiene para trabajar en un campo normal de fabricación abierto, donde no se necesita que el personal tenga ningún equipo especial de protección personal. Veamos en acción la máquina y la tecnología. Ahí vemos la herramienta depositando aluminio y depositando varias capas de aluminio en una pieza que, como dije, tiene 3 metros de diámetro. Ahí pueden ver cómo la pieza va girando y el material va siendo depositado. Por favor, presten atención a las personas alrededor. No tienen ningún equipo especial de protección. Ahí tenemos el material siendo depositado nuevamente por medio de la herramienta. Y esta es la pieza que vimos que se estaba fabricando justo hace un momento. Entonces, ¿cuál es el problema que Melt Manufacturing ha querido solucionar? Pues el problema que la manufactura aditiva en metal tiene en general con las serias limitaciones. Algunas de ellas las vemos aquí en la lista. En primer lugar, es muy lenta. La manufactura aditiva en metal generalmente es cara, en parte relacionado con la velocidad muy pequeña que tiene para poder fabricar las piezas. La manufactura aditiva en metal en general es inestable, es decir, que no se puede comparar, digamos, piezas hechas en diferentes máquinas de la misma tecnología o la misma máquina pero en diferentes proveedores. No necesariamente me van a dar la misma calidad de pieza y eso es un problema serio para poder hacer producción masiva. Es restringida sobre todo en los materiales que se pueden utilizar. En general, las dimensiones de las piezas que se pueden hacer son pequeñas y tiene serias limitaciones en ámbitos diferentes a la fabricación. Por ejemplo, no se pueden hacer reparaciones en general o uniones o añadir piezas metálicas a una pieza ya existente por la manera en que estas otras tecnologías funcionan, la mayoría de ellas basadas en la fusión del metal. Entonces, Melt hace lo que otros no pueden, ofrecen una solución sin fusión. Por ejemplo, en cuanto a la velocidad de deposición para fabricar piezas, puede depositar de 9 a 14 kilos por hora, es decir, kilogramos por hora en aluminio. En otros metales, la tasa de deposición es un poco menos, pero nuevamente se mide en kilogramos por hora. Eso quiere decir que podemos hablar de cientos de kilogramos al día de producción, que al final en un mes me da capacidad de producción de toneladas métricas. Eso es algo que en otras tecnologías de manufactura aditiva en metal simplemente no se escucha, no se puede realizar por las limitaciones de las que hemos estado hablando. Melt es un solo paso a la hora de fabricar las piezas o de reparar o de añadir dispositivos en lugar de 3 o más. Se trabaja en un ambiente abierto en lugar de necesitar vacío, como lo vimos en el video. Es un área de trabajo normal de producción, de fabricación que conocemos. Los metales que se pueden utilizar son metales comunes que se encuentran en plaza. No es polvo metálico, estamos hablando de barras metálicas que puede ser en forma de barra de un molino o se puede cortar de placa, por ejemplo. Entonces, todas las aleaciones comunes que se pueden encontrar en plaza pueden ser usadas como materia prima para la tecnología de Melt. Y por lo tanto no se necesita que el metal sea algo especial. El proceso es sencillo y por lo tanto los resultados son predecibles y repetibles. Sí podemos confiar en que todas las piezas van a ser similares. Puede procesar cualquier metal, como hemos hablado, incluyendo lo que otros procesos no pueden. Las piezas que se fabrican con la tecnología Melt se miden en metros, no en milímetros, y se pueden reparar piezas ya existentes. Además de que se pueden unir o se le pueden añadir dispositivos o características especiales. Y vemos nuevamente cómo el material está siendo depositado. La herramienta que se utiliza es una herramienta cilíndrica hueca, es decir, que a través de la herramienta cilíndrica es que se coloca la materia prima, la barra metálica de la cual he estado hablando, que se puede cortar de una placa o se puede tener la barra en sí. Se coloca en el medio de la herramienta cilíndrica y la herramienta gira
en conjunto con la materia prima y ese evento giratorio, ese movimiento y ese contacto con la base genera fricción y agitación. Y es esa fricción, agitación, la que eleva la temperatura, que no llega al punto de fusión, pero se eleva de manera suficiente que facilita la deposición del metal sobre las placas subyacentes. Entonces podemos darnos cuenta por qué se pueden utilizar todo tipo de metales, porque básicamente lo que estamos haciendo es que no importa la aleación metálica que estamos usando en la herramienta cilíndrica, esa herramienta va a girar y va a elevar la temperatura a tal punto que ese metal que se está utilizando como materia prima se puede depositar sobre las bases subyacentes o se puede añadir una aleación sobre una aleación diferente por este mismo método, o se pueden hacer reparaciones o se pueden hacer uniones de la misma manera. Entonces la herramienta va girando y moviéndose de manera lineal al mismo tiempo, y esa fricción y agitación es lo que permite hacer la deposición del metal en un ambiente de trabajo de atmósfera normal sin ningún problema. MEL tiene más de 15 patentes para esta tecnología, son los únicos a nivel mundial que la tienen. La tecnología surge de la soldadura por fricción-agitación, pero es un método diferente a la soldadura por fricción-agitación y por lo tanto todas estas patentes ejemplifican la innovación tecnológica que MEL ha hecho para poder tener una tecnología que realmente pueda ser utilizada para producción masiva, para reparación, para unión y para añadir características especiales. Por lo tanto, han ganado múltiples premios a través de los años, pero noten que los premios que estamos mostrando actualmente en la pantalla son premios recientes, del 2018, del 2019, y son premios variados. No es únicamente que han sido premiados por la innovación que han mostrado, sino también hay premios por que es manufactura limpia, hay premios por mantenimiento, es decir, la capacidad de poder brindar servicios de mantenimiento ha hecho que MEL tenga premios por ello. También de creación de diseños y de tecnología futurista. Todos estos premios son un reflejo de la verdadera innovación y capacidad que MEL tiene para fabricar, reparar, unir y añadir. Vamos a ver algunos ejemplos de materiales que se pueden utilizar, que han sido probados, que se pueden utilizar con esta tecnología, aunque como he mencionado, realmente no hay limitante en general en cuanto a un material metálico. Entonces, hay diversas familias que se han probado. Tenemos aluminio, magnesio, cobre, titanio, acero, níquel y también compuestos de matrices metálicas. Todas estas familias y todas estas aleaciones que ven en pantalla han sido demostradas que se pueden fabricar con la tecnología de MEL, pero por supuesto no son las únicas que se pueden manejar, pero estas son las que ya han sido demostradas y probadas. Quisiera que prestáramos atención a algunas aleaciones específicas porque son de principal atención. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio de la serie 2000 y de la serie 7000. El aluminio 2024, por ejemplo, o el aluminio 7075, que son muy difíciles de procesar, si no imposibles, por medio de tecnologías que requieren la fusión del metal. Con MEL no tenemos ningún problema para fabricar, reparar o unir este tipo de aleaciones. Las aleaciones de magnesio son muy utilizadas para reparaciones en componentes de la industria aeroespacial o del ejército. Se utilizan aleaciones de magnesio y con MEL se pueden hacer reparaciones que con otras tecnologías no se pueden, y vamos a ver un ejemplo específico de esto más adelante. Aleaciones de cobre, incluyendo la aleación muy utilizada en la marina, que es el bronce al níquel aluminio, que se puede utilizar para reparaciones de piezas marinas. El titanio 6.4, el grado 5, muy utilizado en la industria aeroespacial, también se puede utilizar, y tenemos ejemplos de la microestructura específica de cómo se ve el titanio 6.4 más adelante. En el caso del acero ha habido mucho interés por los recubrimientos, es decir, tomar una
una pieza de acero y poder hacer un recubrimiento de un acero, de una aleación de acero más resistente al desgaste, por ejemplo, y poder aplicar con MELD ese recubrimiento para poder hacer una pieza existente más resistente sin que la base tenga que ser necesariamente una aleación cara de acero. Por ejemplo, es de notar que se ha aplicado la aleación 300M sobre el acero 4140, nuevamente para tratar de aumentar la resistencia al desgaste sin necesidad de que toda la pieza tenga que ser de la aleación 300M. En cuanto a las aleaciones de níquel, tenemos el Inconel 625, el Inconel 718, y se pueden hacer por las propiedades que se logran con MELD, se pueden hacer pruebas interesantes. Por ejemplo, cuando se han hecho recubrimientos de Inconel 625, las propiedades mecánicas han sido tan buenas que han llegado a ser comparables al Inconel 718, a pesar de que estamos utilizando Inconel 625. Entonces, hay muchas combinaciones que se pueden hacer por la versatilidad de que no estamos hablando únicamente de fabricación de piezas tridimensionales en su totalidad con MELD, aunque se puede hacer eso, sino también el hecho de poder reparar y añadir el material a otros metales. Aquí vemos un ejemplo de la microestructura con el proceso MELD del titanio 6.4 o grado 5. Al lado izquierdo pueden ver en la fotografía, ambas fotografías están a la misma escala. En el lado izquierdo pueden ver cómo se veía la microestructura del material inicial, es decir, de la materia prima. Y luego lo comparamos con la fotografía de la mano derecha después de haber sido procesado con la tecnología de MELD, y podemos ver que la microestructura ha sido refinada. Los granos tienen un menor tamaño, en general son equiaxiales, y por esto, y sin porosidad completamente densa, por estas microestructuras es que nosotros podemos tener la confianza de que las propiedades mecánicas van a ser muy buenas, y por lo tanto el material se va a comportar como nosotros esperamos o como nosotros queremos para aplicaciones específicas. Entonces la ciencia de los materiales, la metalurgia fundamental del proceso MELD es muy estable, muy saludable, muy sólido. Aquí vemos las propiedades del titanio 6.4 procesado con MELD. Son propiedades isotrópicas, queriendo decir que son básicamente las mismas en todas las direcciones. Son propiedades de impresión o as printed, es decir, que no ha habido ningún postprocesamiento para poder lograr estas propiedades mecánicas. No ha habido tratamiento térmico, no ha habido sinterizado, no se le ha hecho nada al material para poder lograr estas propiedades mecánicas. Y como podemos ver en la tabla, las propiedades, tanto la tensión de fluencia como la resistencia a la tracción y la elongación, superan los mínimos requeridos por normas internacionales como las normas ASTM para material forjado, para material trabajado. Nuevamente, esta es una de las ventajas que MELD posee sobre otras tecnologías, que para poder llegar a propiedades mecánicas como estas necesitan de otros pasos que muchas veces pueden llevar muchas horas en equipos de alto costo, si no es que días, para tratar de que después de la impresión se puedan lograr este tipo de propiedades. Y sin embargo, con MELD estas propiedades se logran al momento de la impresión, que como vimos anteriormente puede ser muy rápido. Veamos algunas aplicaciones que se han dado con MELD y también que se pueden dar con MELD. Debemos tener en mente que una tecnología tan versátil como esta, la imaginación es nuestro límite. Nosotros podemos empezar y debemos empezar a visualizar todas las posibilidades que podemos tener con esta tecnología. Es un método del estado sólido porque no se está llegando a la temperatura de fusión, y eso es una de las claves de esta tecnología. Se imprime el metal para fabricar componentes en 3 dimensiones, para agregar metal a estructuras ya existentes, reparar, recubrir o unir. Entonces, por ejemplo, en el caso de la manufactura aditiva, como podríamos decir, se conoce tradicionalmente, estamos hablando de fabricar piezas tridimensionales. Y con MELD podemos hacer eso. Se fabrican piezas semifinales de alta calidad a una alta tasa de productividad. ¿Qué queremos decir con semifinales? O near net shape? Estamos hablando de que para darle las dimensiones finales
vamos a hacer un acabado final, pero la pieza tridimensional con las propiedades que ya hemos mencionado se logra al momento de la impresión de una manera muy rápida, kilogramos por hora. Entonces, aquí podemos tener cualquier tipo de pieza tridimensional que nosotros nos podamos imaginar, especialmente cuando son grandes, porque esta tecnología quiere tomar ventaja de lo que otras tecnologías no pueden hacer. La intención de MEL y el objetivo no es tratar de competir directamente con otras tecnologías que pueden hacer piezas pequeñas con una gran complejidad de geometría, porque con esas otras tecnologías esas piezas se pueden hacer muy bien. Pero cuando ya hablamos de mayores tamaños y de velocidad de depositar el material con propiedades mecánicas que necesitan ser muy buenas, ahí es donde solo MEL puede brindar la solución a esos problemas de fabricación y poder sobrellevar los problemas que se pueden dar con las cadenas de suministro tradicionales. Se pueden reparar aún con metales que no se pueden soldar. Por ejemplo, pueden repararse defectos de fundición, se pueden reparar equipos en el campo donde estén operando, básicamente sin importar cuál sea la aleación del equipo en el campo, porque yo puedo encontrar esa misma aleación en plaza y poder luego utilizar la tecnología de MEL para hacer la reparación. Puedo hacer recubrimientos para proteger los componentes con mayor resistencia al desgaste. Base, pero no necesariamente voy a tener la calidad que requiero para que ese recubrimiento permanezca sobre la base en el tiempo. Pues se pueden hacer procesos secundarios que abren posibilidades de manufactura, añadiendo dispositivos. Podemos tener piezas que se han fabricado por extrusión o roladas o por otro tipo de manufactura tradicional de una aleación específica, y yo entonces puedo venir y agregarle una pieza crítica de una aleación exótica a esa pieza que ha sido fabricada tradicionalmente en una aleación que no necesariamente es cara. Y luego puedo hacer uniones, como mencioné en el caso del aluminio 7075 del 2024, uniones que podían ser difíciles por métodos tradicionales, con MEL son una realidad. Y la propuesta de valor única de MEL es que produce una unión metalúrgica entre el material depositado y la base subyacente, así como entre las capas depositadas posteriormente. Entonces aquí hay algunas ideas para la industria aeroespacial específicamente, de piezas que se pueden fabricar con MEL, o en el caso de la imagen en la parte superior derecha, se pueden agregar refuerzos a una placa de aluminio ya existente para que tenga mayor fortaleza y se pueden hacer reparaciones y uniones. Esta es una pieza que se reforzó por medio de la tecnología de MEL, de una placa de aluminio que necesitaba ser reforzada, y esos refuerzos fueron depositados con la tecnología de MEL y luego simplemente se le dio el acabado final. Aquí tenemos una pieza interesante que uno pudiera pensar que esta sería fácil para hacer extrusión, pero no ese es el caso. Se fabricó totalmente con la tecnología de MEL, porque si pueden ver en la parte superior izquierda hay un dispositivo especial, un pequeño como gancho, que está en la parte superior izquierda. Esta es una pieza muy antigua de un dispositivo o de un equipo, de lo cual ya no se contaba con los planos, con el diseño, y el volumen no era muy alto de lo que se necesitaba. Entonces todos estos elementos hacen que sea muy retador hacerlo por medio de la extrusión, y por lo tanto MEL pudo fabricar completamente esta pieza con esta geometría y con estas características especiales. Esta es una pieza en aleación de cobre. Podemos ver nuevamente el tamaño en general, el espesor de la pared del componente, el declive que tiene. Se pueden hacer ángulos para voladizos que han sobrepasado los 45 grados, y podemos tener la confianza de que cada capa que ha sido depositada para hacer una pieza de este grosor va a tener las propiedades consistentes que nosotros esperamos de una pieza como esta.
En este pequeño video tenemos una pieza de aluminio que también quiere mostrar los espesores que se pueden lograr y el tipo de pieza que se puede fabricar completamente con la tecnología MEL. Nuevamente el material va a estar completamente denso en su interior y podemos tener la confianza de las propiedades que tendrá y de cómo se va. Es una pieza que también fue una añadidura. Ese cubo o esa pieza cúbica que vemos en la pantalla fue añadida a un riel de aluminio que ya existía. Y esto fue un diseño que se hizo acá en Estados Unidos, pero el cliente estaba en México, en una industria, de la industria automotriz de México, que necesitaba solucionar un problema de ensamble. Quería que se pudiera agregar un dispositivo como este a un riel ya existente para que se pudiera hacer sin problemas el ensamble que vamos a ver acá en el video. Estaban queriendo unirlo a esta columna y por medio de la tecnología de MEL se pudo agregar esa pieza para que pudiera hacerse el ensamble con facilidad y como podemos ver no hay fusión. Y la base, el riel, no tiene distorsión y el acople funciona perfectamente. Otros ejemplos de piezas que se pueden fabricar o que se pueden añadir. Aquí estamos viendo una placa de 12 pulgadas de largo y lo que se le ha añadido es una porción de aluminio de 1 pulgada de alto. Otra pieza que se puede fabricar, podemos ver que no solo son piezas grandes las que se pueden fabricar, sino piezas con un menor tamaño, una cierta complejidad, que pueden ser muy utilizadas para piezas estructurales. En el ámbito de la reparación, queremos ver un ejemplo específico. En este caso es una caja de engranaje de un helicóptero en una aleación de magnesio. Esta es una caja de alto costo que tuvo el problema que uno de los refuerzos se fracturó y el refuerzo fracturado estaba ubicado en un lugar difícil de accesar y la aleación de magnesio fundido no permitía que se pudieran utilizar técnicas que requerían fusión del metal para poder ser reparado. Entonces, ahí es donde entró MEL para poder hacer la reparación de este engranaje y como no se iba a fusionar el metal, se pudo con éxito mecanizar el refuerzo fracturado y luego añadir material de la misma aleación con la tecnología de MEL y poder rescatar esta pieza de alto costo. Este proceso de reparación está en proceso de certificación para poder ser utilizado regularmente para poder hacer este tipo de reparaciones. En la parte superior izquierda podemos ver nuevamente la microestructura. La microestructura en los metales es lo que va a determinar cómo la pieza se va a comportar, cuáles son las propiedades que va a tener. En la parte superior izquierda, más de la izquierda, podemos ver la microestructura de la aleación de magnesio fundido y cómo a la derecha vemos que al utilizar el proceso de MEL, la microestructura ha sido refinada y por eso podemos tener la confianza de que las propiedades serán muy buenas y podrá cumplir la función para la cual se hizo la reparación. ¿Cómo se comparan en general las propiedades con otros métodos de fabricación? Pues tenemos que MEL tiene una mejor calidad. En la parte superior izquierda tenemos unas piezas que se hicieron por medio de fusión por láser y hay una tensión residual siempre que hay fusión del metal. Y esa tensión residual en estas piezas en particular llevó a una grieta catastrófica y delaminación de la pieza. Entonces estas piezas se pudieron haber impreso y podían verse como que si estaban bien, pero la tensión residual del proceso de fabricación era tal que surgió una delaminación de la pieza y la pieza no puede cumplir su función. En la parte inferior izquierda podemos ver distorsión de una placa base sobre la cual se depositó material por medio de haz de electrones y la placa es de acero de 19 milímetros, pero la tensión residual por el proceso de fabricación fue tal que la placa se dobló. Ahí podemos ver una muestra de la gran tensión que puede haber cuando hay fusión del metal. Por el contrario, en la parte derecha pueden ver
cómo con el material de MEL en una placa de 2 milímetros se puede depositar una gran cantidad de material sin que haya distorsión o con una distorsión que es mínima. Y eso se debe a que con MEL no hay fusión. Aquí tenemos algunos cuadros de propiedades del material. En la parte superior izquierda tenemos resistencia al desgaste de una aleación de níquel, Inconel 625. La tasa de pérdida de masa es lo que está mostrando el recuadro. Y con MEL podemos ver que el recubrimiento tuvo una menor pérdida de masa comparado con la misma aleación fundida o depositada por medio de la técnica conocida como cladding. Y eso demuestra que el material de MEL tiene una mayor resistencia al desgaste. En la parte superior central podemos ver una prueba que está queriendo ver la resistencia a la fatiga. Por un nivel X de tensión, queremos saber cuántos ciclos se requieren para que la pieza falle. El triángulo rojo es material Inconel 625 depositado con MEL y los cuadros negros son la misma aleación Inconel 625, pero de una barra tradicional que se puede ubicar en plaza. Podemos ver que por un cierto nivel de tensión, el material depositado con MEL tiene mayor cantidad de ciclos hasta que llega a fallar el componente. Luego en la parte superior derecha tenemos un recuadro con microdureza en la escala Vickers y la primera columna es el material de MEL, es un bronce al níquel aluminio y vemos cómo tiene una mayor dureza cuando comparamos la misma aleación fabricada por métodos de rolado o de fundición. Entonces, estas son muestras de cómo las propiedades de MEL han sido demostradas y tienen como base la microestructura que tienen, de que pueden exceder lo que se necesita en los requisitos mínimos de las normas ASTM o de otras normas que se puedan utilizar. Y no solo para estas pruebas que ya mencioné, sino que abajo podemos ver pruebas de ultrasonido, pruebas de propiedades mecánicas en el caso del titanio 6.4, pruebas de dureza en aleaciones de aluminio, y en la parte inferior derecha podemos ver una tomografía computarizada de una reparación donde se está demostrando que la reparación es completamente densa. Entonces, cuando utilizamos la tecnología de MEL, podemos tener la confianza de que las pruebas que hagamos van a ser predecibles, es decir, que nosotros podemos tener una muy buena idea de cuál va a ser el comportamiento del material según la aleación que estemos utilizando. Entonces, ¿cuáles son los modelos de máquinas disponibles en el mercado con la tecnología de MEL? Pues la máquina de última generación que ha salido es la L3. Podemos ver que tiene una cámara, tiene unas paredes. Esas son por razones de estética. Como vimos en el video, en la fabricación de la pieza cilíndrica de 3 metros de diámetro, si nosotros no tenemos esas paredes, nosotros podemos fabricar piezas mucho más grandes que el área de trabajo de la máquina. Sin embargo, la máquina viene con su caja para los que quieran utilizar únicamente el área de trabajo. ¿Y cuál es esa área de trabajo? Pues en el caso del modelo L3, podemos hacer piezas de hasta 0.4 metros cúbicos o con un volumen de 114 centímetros por 58.4 por 58.4. Entonces, nuevamente vemos que son piezas grandes que se pueden utilizar dentro del área de la máquina. Y si en un momento dado uno quiere hacer piezas más grandes, uno puede hacerlo al no tener las paredes. De hecho, esa pieza cilíndrica de 3 metros se fabricó con el modelo pequeño, el B8 de la tecnología MEL. Entonces, con una máquina relativamente pequeña, se pudo hacer una pieza muy grande. Entonces, hay diversos modelos. Se pueden hacer piezas hasta de más de 2 metros, dependiendo de cuál sea la necesidad del cliente. Hasta acá la presentación y quisiera ver si podemos tener un tiempo provechoso de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Gerardo. Súper interesante lo que nos estás presentando aquí a toda la audiencia. Y yo creo que van a surgir ahí algunas preguntas. De hecho, ahí en el chat, Manuel ya nos hizo una pregunta anteriormente. Creo que medio la has respondido, pero de cualquier manera vamos a hacerla por si queda algún hueco por ahí. Y nos pregunta, ¿la metalografía que presenta esta tecnología es característica a un proceso de fundición, de sinterizado de polvos o inclusive de stir welding? ¿O presenta alguna característica metalográfica característica y particular del proceso MELT? Yo diría que es característica del proceso MELT, porque la manera en que se está depositando el material es única. Sin embargo, se asemeja a las características de friction stir welding, porque desde esa tecnología que MELT ha surgido, y por lo tanto la fricción y la agitación es parecido a friction stir welding. Sin embargo, este es un proceso único y por lo tanto va a tener una metalografía en ciertas aleaciones y en ciertas aplicaciones que será única a este proceso. Muchas gracias, Gerardo. Manuel, espero hayamos respondido tu pregunta. Si tienes alguna otra duda que quieras abrir tu micrófono y hacérsela aquí saber a Gerardo. Hola, sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Sí, mira, tengo una pregunta adicional. Eh, 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 No estoy pudiendo escuchar bien la pregunta. No sé si la podría Sí. colocar en el chat. Justamente te iba a preguntar que si era yo o era Manuel que tiene ahí algunos problemas de audio. Manuel, no te podemos escuchar muy bien. Se escucha una voz ahí media robótica. Entonces, si por favor puedes ponerla en el chat para que Gerardo nos la pueda responder. Mientras Manuel la pone ahí en el chat, Mario Macías nos pregunta por ahí, ¿esta máquina sustituye una máquina CNC? Me va a permitir ahí, Gerardo, también de apoyarte. En ninguna tecnología de manufactura aditiva, Mario, va a sustituir al CNC. Es un proceso complemento, lo hemos venido platicando ya. Es una pregunta que toda la audiencia en algún momento se hace. Pero no, de hecho, si te fijas en alguna de las imágenes que por ahí presenta Mario, perdón, que presenta Gerardo, todas las piezas pasan por un proceso de mecanizado. Entonces, forzosamente requieren ahí un proceso de CNC. Gerardo, no sé si quieres complementar ahí algo. Sí, gracias, Omar. Estoy de acuerdo contigo. Lo que quisiera agregar es que sí funciona parecido a una máquina CNC. Entonces, esto trae ventajas para las personas que están familiarizadas con el funcionamiento de centros de mecanizado, porque la manera en que esta máquina opera es muy similar a la operación de un centro de mecanizado y por lo tanto las personas o las empresas que conocen el funcionamiento de estas máquinas no tendrán ningún problema en operar las máquinas de MELT. Así es, por ahí inclusive dicen que si sabes código G, cuando empiezas a adoptar estas tecnologías es más fácil, ¿no? También por ahí nos pregunta Gerardo Ruano que podían trabajar que esta tecnología de MEL puede trabajar la mayoría de los metales. ¿Hay algún límite con la temperatura de fusión de los metales? Por ejemplo, con el De hecho, tantalio. esa es una muy buena pregunta y la tecnología MELT trabaja en función de la temperatura de fusión de los metales, es decir, se eleva la temperatura a un porcentaje de la temperatura de fusión. Entonces, no hay límite porque nosotros siempre vamos a trabajar un porcentaje de esa temperatura de fusión y por lo tanto se puede utilizar cualquier metal. Simplemente tenemos los parámetros o ajustamos los parámetros para llegar a un cierto porcentaje del límite de fusión, a la temperatura de fusión, y eso nos va a permitir depositar el material. Por ejemplo,
menciona tantalio. Es una aplicación que MELD ha hecho, es por ejemplo, depositar un material como tantalio sobre cobre o niobio sobre cobre. Entonces, esta es una gran versatilidad de esta tecnología que no tiene ninguna otra, que nosotros podemos utilizar cualquier aleación y podemos hacer uniones o reparaciones sin tener las limitantes de cuál es la aleación que estamos utilizando. Claro. Estoy viendo también, alguien está preguntando que cuál es la temperatura que alcanza MEL. Es un porcentaje, Estamos hablando más o menos entre el 60 y el 90% de temperatura de fusión. Sí, y es algo bien interesante porque si aquí la audiencia empieza a meterse un poquito más a lo que es la tecnología de soldadura por fricción, van a encontrar mucho las bases de esta tecnología MELD. Y de las grandes ventajas, como lo mencionaste, Gerardo, al principio de la presentación, de esta tecnología que nos permite fabricar piezas de gran escala, ¿no? A diferencia de otras tecnologías. Y me voy a permitir ahí justamente hacerte una pregunta para complementar un poquito el contenido. ¿Cuál es el tamaño de pared mínimo que la tecnología MELD puede fabricar? Excelente. Sí, gracias, Omar. Estamos hablando de 12 milímetros o media pulgada. Okay. Esa es el espesor mínimo que se puede fabricar. No hay limitación fundamental a hacer una pared más delgada, pero empiezas a colocar mucho esfuerzo en el desarrollo de algo que otras tecnologías pueden hacer muy bien. Claro. Entonces, nuevamente, el objetivo de MELD no es competir directamente con lo que otras tecnologías pueden hacer muy bien, sino poder brindar al mundo de la fabricación y de la manufactura algo que no se puede fabricar de otra manera o que es complicado hacer de otra manera y poderlo hacer a un costo competitivo. Claro. Sí, ya hace sentido, ¿no? Y justamente un tema dentro de la manufactura aditiva siempre que en todos lados preguntan y es sobre la precisión, ¿no? Pero va muy relacionado a lo que platicábamos hace rato. No nos podemos enfocar en manufactura aditiva a ser lo más preciso posible si para eso tenemos una CNC, ¿verdad? Entonces, mejor complementa. Claro. Haz tu near net shape, haz tu pieza para reducir gastos, para reducir scrap, etcétera, etcétera, etcétera. Pero continuando con la pregunta que nos había hecho Manuel, por ahí nos escribió en el chat algo, digamos, te lo voy a leer. Dice Manuel, vi que presentaste una metodología para una aleación de titanio y cómo se refina la microestructura. ¿Es posible generar materia prima, por ejemplo, titanio grado 2? ¿Y si se mantendría la calidad del material? Pon entre paréntesis, para este caso particular del contenido de oxígeno y nitrógeno en el metal, ¿no? Y si la refinación de grano se puede controlar o reducir a diferentes niveles. Es muy complicado, poner por ahí la nota de, es muy complicado refinar el grano en titanio. Por eso el tipo de estructura que presenta, y es una de ellas, precisamente se basa en la deformación angular, y este proceso creo que es por corte tangencial. Muchas gracias. Y es muy interesante porque en general se puede hacer lo que se está preguntando. Sobre todo en el titanio grado 2, que tiene mayor pureza o menos aleación que el titanio 6.4, podríamos decir que es más fácil de manejar y por lo tanto la microestructura se podría controlar por medio de los parámetros que se manejan con la máquina de MELD, es decir, la temperatura, la velocidad de rotación, la velocidad lineal con la que se está moviendo la herramienta, la presión que se le está generando, diferentes parámetros que se pueden manejar para tratar de lograr una refinación específica. Claro, habría que hacer pruebas, pero no hay una limitante fundamental para poder refinar el grano a cierta medida porque está directamente relacionado con los parámetros que se manejan. Interesantemente, habla del contenido de oxígeno, nitrógeno en el metal. En la tecnología de MELD, a pesar que se hace en campo abierto, no se ha detectado contaminación de oxígeno, nitrógeno o otros elementos que pueden degradar el material. Sin embargo, para aplicaciones específicas como el titanio, sí se utiliza
una protección local de gas, local gas shielding, para precisamente evitar que se hagan estas contaminaciones, pero hasta ahora no ha habido problema con eso. Es decir, cuando se ha sometido a prueba, no se ha encontrado que hay contaminación del metal, y por lo tanto, en titanio en particular, la tecnología de MEL brinda muchas posibilidades muy interesantes. Gracias, Gerardo. Y estás tocando ahí temas bien interesantes para los que están en ciencia de los materiales, ¿no? El tema de la oxidación y particularmente que el titanio es como una esponja para la absorción de oxígeno, ¿no? Claro. Pero yo creo que con un shielding gas ahí en in situ, pues se ha demostrado que se puede eliminar como en cualquier otro proceso de manufactura aditiva, ¿no? Y Juan Felipe también nos hace una pregunta bastante interesante. ¿Materiales cerámicos se han explorado en esta tecnología? Hasta donde yo sé, materiales cerámicos en sí no se han explorado, pero sí materiales compuestos. Entonces, por ejemplo, se han hecho pruebas con carburo de silicio y aluminio, por ejemplo. Entonces, indirectamente sí se han manejado materiales cerámicos, pero no solo carburo de silicio, por ejemplo, sino carburo de silicio en una matriz de aluminio con excelentes resultados. Entonces, se ha podido manejar el material. En muchos de estos casos se ha trabajado con polvo. La máquina tiene la capacidad de trabajar con polvo, simplemente hay que cambiar la herramienta que se utilice, pero se puede mezclar el polvo, hacer un compacto de polvo metálico en la herramienta según la composición que se quiere y luego seguir el proceso tal cual como lo he descrito. Entonces sí hay posibilidades de poder manejar materiales compuestos y se pueden hacer pruebas para ver los materiales cerámicos también. Interesante, Gerardo. No nos habías ahí comentado ese truquillo de que le pueden poner polvo también para mejorar las capacidades de la máquina o expandir las capacidades de la máquina. Claro, claro. La herramienta es diferente, pero el proceso es el mismo. Claro, muchas gracias. También Manuel dice que si tienes que si consideras alguna ventaja de utilizar este proceso al vacío. Puede ser. Complejidad también de la máquina, ¿no? Claro, claro. Hay una complejidad ahí que hay que tomar en cuenta, pero siempre se pueden mejorar las propiedades haciendo un pequeño tweaking de las cosas, ¿verdad? En este caso, el vacío. Podríamos hablar también de precalentar el metal, ¿verdad? Si el metal base se precalienta, eso puede dar una cierta mejoría en el proceso, pero todo depende de qué es lo que se quiere realizar. Pero esta tecnología es lo suficientemente versátil donde uno puede hacer pruebas comparativas, como mencionas, con vacío, con el precalentamiento. Normalmente, con las personas o las empresas que hablamos, están queriendo ubicar o lograr poder producir material o piezas rápidamente. Entonces, nosotros estamos queriendo quitarle complejidad. Estamos queriendo demostrar qué es lo que se puede hacer si no hay vacío, si no hay precalentamiento, si no hay postprocesamiento. Obviamente, las propiedades también se pueden mejorar si hay un tratamiento térmico posterior. Yo mostré las pruebas mecánicas del material impreso, que son muy buenas, pero eso no quiere decir que no se puedan mejorar. Claro, gracias, Gerardo. Y está tocando ahí un tema muy importante, sobre las tecnologías de manufactura aditiva, ¿no? Las podemos hacer tan complejas como queramos o tan sencillas como se busquen, pero justamente la industria está buscando simplificar los procesos por la alta complejidad de las maquinarias. Entonces, yo lo que he visto en las tendencias es eliminar máquinas o ir nuevas tecnologías que menos sistemas de recirculación de aire o de vacío requieran por la complejidad estructural de la máquina y cuestión de tamaños. Tú hablabas de que tú puedes estar construyendo en metros. Entonces, imagínense una cámara al vacío que sea de 5 por 5 metros. No es pues nada económico realizarlo, ¿no? Entonces, Exacto. ahí radica la importancia de cómo esas tecnologías vienen a romper esos paradigmas en la industria y vienen a aportar nuevas innovaciones. Y la última pregunta que vamos a hacer por ahí antes de cerrar esta sesión, Juan Felipe nos menciona si esta tecnología es viable para construcciones en los proyectos de la NASA para la Luna o Marte. Y bueno, ahí puede volar nuestra imaginación, pero voy a dejar que Gerardo responda a esa pregunta.
Claro, y de hecho me gustaría darle el micrófono a Nancy. Creo que ella puede contestarlo mejor. Nancy, if you're still online, there's a question I'd like for you to address if possible. So I'd be happy to. the question or comment is if this technology can be used for projects for NASA to go to the moon or to Mars. Yes, I saw that question and I loved it. Absolutely. This technology is going to be an enabler for transport beyond our planet and for fabrication with the materials that we find there. I love the imagination, so thank you, Juan. Así que sí, por supuesto que se puede utilizar para este tipo de proyectos. Y también quisiera complementar lo que hemos hablado del vacío y de la complejidad y de las pruebas, diciendo que esta tecnología de MEL está siendo activamente investigada. Es decir, hay varias universidades alrededor del mundo que tienen la máquina. Por ejemplo, yo estoy ubicado aquí en Houston, Texas, en el área de Dallas. Está la Universidad de North Texas, que tiene ya esta máquina de MEL precisamente para hacer este tipo de pruebas e investigar cuáles son los límites de la tecnología y todo lo que se puede realizar. También en el Reino Unido hay una universidad que tiene la máquina de MEL para hacer este tipo de pruebas. Y bueno, les dejo a ustedes en México el reto de colocar una máquina MEL en campo para hacer las investigaciones. Estoy seguro que Mar estaría encantado de hecho, yo ya estoy apuntado ahí con los colegas de UNT porque colaboramos ahí con el buen Héctor Siller. Entonces ahí estoy así como apuntado para hacer pruebas con estas máquinas porque hay una oportunidad excelente de desarrollar esto aquí en el país, como lo comenta Gerardo. Manuel, ahí tu pregunta se lo va a pasar a Gerardo para que te la respondamos vía correo. Por ahí tenemos tu correo electrónico, porque yo creo que podemos profundizar bastante más sobre esta tecnología y qué mejor que Gerardo y que Nancy, que le puedas hacer directamente a estas tecnologías y ver cómo empezamos a traer esta tecnología al país, que yo creo que va a ser un parteaguas de cómo la industria mexicana o cómo el interesado mexicano en estas tecnologías de manufactura aditiva comenzará a adoptar. Porque como bien comenzó Gerardo y bien asertivamente nos comentó, esta tecnología no trabaja en milímetros, trabaja en metros. Y eso es algo clave para la industria mexicana, en la que busca tener mayor productividad. Y me llama mucho la atención la tasa de deposición que también mencionó por ahí Gerardo, por si no la vieron, acuérdense que iban de 9 a 15 kilos, si no me equivoco. De 14 kilogramos por hora en aluminio. Exacto. Entonces, pues imagínense, por hora estar produciendo 14 kilogramos de aluminio, tienes una pieza de 14 kilogramos en una hora, que con otras tecnologías te puedes tardar 14 días, ¿no? En hacerla, también estamos bastante familiarizados con ellas. Pero bueno, Gerardo, no sé si quieres agregar algo. México, Mar, tiene una gran oportunidad, porque estas son tecnologías que no han sido todavía ampliamente adoptadas a nivel de fabricación a nivel mundial. Exacto. Entonces, México y Latinoamérica en general tiene la oportunidad de colocarse verdaderamente a la vanguardia de la fabricación masiva utilizando la impresión 3D en metal, de una manera que podemos ser líderes a nivel mundial, algo que normalmente estamos acostumbrados a que nosotros seguimos las tendencias que se han instalado o utilizado en otras partes. Aquí tenemos la oportunidad de realmente ser nosotros los líderes y que sean otras partes del mundo que nos sigan a nosotros. Exacto. Digo, Latinoamérica se caracterizó por muchos años de ser un late adopter de tecnología y ahorita tenemos la oportunidad de ser early adopters de tecnología y estar liderando el mercado. Y es una gran oportunidad que tenemos como país y que es algo que vengo empujando fuertemente. Gerardo no me va a dejar mentir, por eso estamos fuertemente haciendo estos eventos, de seguir empujando para adoptar estas tecnologías, porque México tiene mucha capacidad, Latinoamérica en general tiene mucha capacidad de fabricación desde el punto de vista de manufactura. Y si comienza a ser early adopter, también va a ser una potencia en manufactura el día de mañana, como lo ha venido siendo por muchos años. Pero se va a lograr mantener y va a seguir escalando esos peldaños. Pero bueno, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias por esta extraordinaria plática. Nancy, thank you very much
for presenting this extraordinary technology to our community. Y pues bueno, no me queda más que pedirles si quieren dar algún mensaje de despedida, tú y Nancy, por favor. No, pues muchas gracias por su atención. Estoy agradecido con Omar y con AMA 3D por la oportunidad de presentar. Y en nombre de Melt Manufacturing, espero que hayan aprovechado la presentación y que podamos seguir la conversación y que podamos colaborar en sus sistemas de fabricación, de reparación, de unión o donde su imaginación nos lleve. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Nancy, we're saying goodbye to our assistants. So if you would like to say some words to our community. Thanks again for having us and for the opportunity to share this brand new technology that I consider absolutely world changing. I look forward to seeing all of you again. Thank you, Nancy. Gracias a todos. Y bueno, pues muchas gracias. No nos dejen de seguir a toda la audiencia. Hashtag Aprendiendo 3D, @ama3dmx, redes sociales. El día de hoy también tendremos otra charla a las 3 de la tarde con el Consorcio Nacional de Manufactura Aditiva en México. Conéctense también, por favor. Por ahí en redes sociales se encuentran todas las ligas. Y pues bueno, muchas gracias y que tengan un excelente y frío diciembre. Y si no nos vemos pronto, que estoy seguro que nos vamos a ver pronto, pero a aquellos que no se conecten, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Pero como quieran, que tengan un muy bonito y festivo diciembre. Hasta luego. Gracias igual. Hasta luego. Thank you.